¿Qué tal, amigos? Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal y quedarte con nosotros hasta el final de este video. Trump asegura que tomará el control de Cuba casi de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría tomar el control de Cuba casi de inmediato durante un discurso ofrecido como invitado principal en una cena privada del Forum Club celebrada en West Palm Beach, Florida. En su intervención aseguró que antes concluiría el trabajo en Irán. En este contexto, el mandatario planteó que una vez terminada esa fase, podría ordenar el despliegue de portaaviones Abraham Lincoln hacia el Caribe y situarlo a unos 100 metros de la costa cubana, desde donde, según describió el régimen desde la isla, reaccionaría con unas muchas gracias, nos rendimos. El evento tuvo lugar en un encuentro cerrado de carácter político y empresarial organizado por el Forum Club, un espacio habitual en Florida que reúne a líderes, empresarios y figuras públicas. Las declaraciones de Trump coinciden con el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. Este mismo viernes, el mandatario firmó una orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra el régimen cubano. La medida autoriza acciones contra personas, entidades, afiliados e incluso bancos extranjeros vinculados al aparato de seguridad del Estado, así como a casos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos en la isla. El decreto divulgado por la Casa Blanca el 1 de mayo permite bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense, prohibir sanciones o transacciones y restringir la entrada a Estados Unidos de los sancionados. Además, contemplan sanciones para actores extranjeros que operan en sectores estratégicos de la economía cubana, como energía, defensa, minería, servicios financieros o de cualquier otra índole que determinen el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Todo también incluye a quienes actúen en nombre del gobierno cubano, le proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, ocupen cargos de dirección o participen en abusos de derechos humanos o prácticas corruptas. El alcance se extiende incluso a familiares adultos de los designados. Asimismo, la orden faculta a las autoridades estadounidenses de restricciones a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones relevantes con entidades sancionadas, incluyendo limitaciones para mantener cuentas en Estados Unidos o el bloqueo de activos. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países adversarios a solo 90 millas del territorio estadounidense y advirtió que la administración no lo tolerará. El endurecimiento de las posturas también se refleja en el Congreso. El Senado rechazó recientemente una iniciativa demócrata de buscar limitar posibles acciones militares contra la isla. Desde enero, Washington ha estado incrementando la presión sobre el gobierno cubano con medidas que incluyen restricciones al suministro de petróleo y reiterados llamados a un cambio político en el país. La crisis de combustible en Cuba sigue redefiniendo el funcionamiento del sistema educativo, con medidas que reducen servicios clave y vuelcan sobre estudiantes y familias parte de la carga operativa en un momento de escasez sostenida que las autoridades califican de severa. Uno de los efectos más visibles se registra en el centro internos. En Artemisa, Mártires de Humboldt 7 limitó las salidas de sus alumnos a una frecuencia de cada 21 días, una decisión que la institución vinculó al desabastecimiento de combustible y a la necesidad de garantizar los recorridos diarios de profesores junto a la vigilancia nocturna. El ajuste no solo restringe la movilidad estudiantil, sino también el vínculo con sus hogares. La propia dirección del sistema y del centro admitió que no dispone de recursos para facilitar el traslado de padres a las visitas, por lo que pidió comprensión y apoyo de la familia ante la situación. En otras provincias, el impacto adopta formas más drásticas. La Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Lino Salavarría en Santi Espíritus comunicó que los alumnos deberán regresar por cuenta propia a la escuela, eliminando de facto la posibilidad de un próximo transporte institucional. El trasfondo de estas decisiones es un déficit energético que, según las autoridades educativas citadas por el estatal diario Girón en Matanzas, afecta con saña a todos los sectores desde los inicios del año. Bajo esa presión, el Ministerio de Educación del régimen cubano ha optado por mantener el calendario escolar, pero modificando sus mecanismos internos. Los cambios alcanzan específicamente el sistema de evaluación. En primaria, varios grados
prescindirán de exámenes finales y serán evaluados mediante seguimiento continuo. En secundaria básica, algunas materias cerraron calificaciones de forma anticipada, mientras otras combinan pruebas escritas con modalidades integradoras. En la enseñanza media superior, la adaptación revela problemas estructurales previos agravados por la crisis. Estudiantes que cursaban en condiciones consideradas no idóneas han sido concentrados en centros específicos, mientras asignaturas clave instituyen exámenes por trabajos prácticos. Además, el tradicional examen de ingreso a los IPBCE fue eliminado y reemplazado por un sistema de escalafón municipal. Asimismo, las autoridades del sector reconocieron que han tenido que conjugar escenarios diversos tras procesos de descentralización que dispersaron a estudiantes en distintos tipos de instituciones. Ante la falta de condiciones materiales, el deterioro también alcanza el personal docente. La escasez de profesores han obligado a incorporar trabajadores de otros sectores, incluido el turismo, como solución de contingencia para completar las plantillas. Al mismo tiempo, la educación técnica recurre a evaluaciones acumulativas y a prácticas laborales para compensar limitaciones formativas, mientras la enseñanza para adultos continúa en modalidad presencial, aunque con menor intensidad. Como si esto fuera poco, Díaz-Canel acaba de decir que el petróleo ruso se está agotando y que no se sabe cuánto más va a entrar de combustible. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el reciente suministro de petróleo procedente de Rusia, que permitió aliviar de forma temporal la crisis en la isla, está próximo a agotarse, sin garantías sobre nuevos envíos en el corto plazo. Durante su intervención en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado en el Palacio de las Convenciones ante unos 766 delegados extranjeros, el gobernante explicó que el cargamento recibido logró cambiar la situación electroenergética durante las últimas 2 semanas. No obstante, advirtió que este combustible se agota ya en estos días y que se desconoce cuándo podrían llegar a un nuevo suministro. El combustible de Rusia nos sirvió para los últimos 15 días cambiar la situación electroenergética que había en el país, pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba. Y como si eso fuera poco, se aparecen ayer como regalo de 1 de mayo, dieron a conocer otras órdenes ejecutivas, señaló Díaz-Canel en referencia a las últimas medidas de la administración Trump contra la dictadura castrista. Las declaraciones evidencian la dependencia estructural del sistema energético cubano de importaciones externas para sostener la generación eléctrica. Con el inminente fin de ese abastecimiento, aumenta la incertidumbre sobre el impacto de los apagones y en la ya deteriorada situación económica del país. En el mismo contexto, Díaz-Canel elevó el tono frente a Estados Unidos tras recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra la isla, en las que se mencionó el posible despliegue del portaaviones Abraham Lincoln. El gobernante calificó a la administración estadounidense de fascista y aseguró que en Cuba se defiende la soberanía nacional, que nadie espere rendición en Cuba. No tenemos miedo a la guerra, afirmó, al tiempo que sostuvo que el país está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. El pronunciamiento se produce mientras aumenta la tensión bilateral entre Washington y La Habana, marcada por nuevas sanciones desde la Casa Blanca y una retórica más confrontativa entre ambos gobiernos. El pronunciamiento se produce mientras aumenta la tensión bilateral entre Washington y La Habana, marcada por nuevas sanciones desde la Casa Blanca y una retórica más confrontativa entre ambos gobiernos. La reciente orden ejecutiva de Trump, firmada el 1 de mayo, amplía el alcance de las sanciones al incluir el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones de visado para funcionarios directivos y familiares asociados a prácticas represivas o actos de corrupción. Entre los principales objetivos figura Gaesa, conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que domina amplios sectores de la economía cubana. La disposición también introduce sanciones secundarias contra bancos e instituciones financieras extranjeras que mantengan operaciones significativas con entidades cubanas sancionadas, lo que podría limitar su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. De acuerdo con fuentes oficiales, la medida entró en vigor de forma inmediata y sin previo aviso, con el fin de impedir movimientos rápidos de capital por parte de los afectados.